El Señor le bendiga. Dice la palabra del Señor: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Recibe, hermano, un saludo cordial desde acá, desde el templo, con palabra del Señor. Reciba en su hogar, en su familia y cada uno de los integrantes de ella un saludo de nuestra parte, y con el único propósito y el único ánimo en nuestro corazón de poder bendecir al Señor. Gracias a Dios porque aún en medio de esta situación complicada, la iglesia sigue trabajando, seguimos siendo guiados para entregar palabra, para entregar ánimo, para entregar fortaleza y todo tipo de bendición a nuestros hermanos. Hemos estado junto a nuestros hermanos enfermos, hemos estado asistiendo también espiritualmente a los hermanos que están dolidos por la partida de un ser amado. Y todas estas cosas, mis hermanos, son los trabajos y las expresiones espirituales que deben salir de labios de sus hijos, del pueblo del Señor. Por lo tanto, gracias a Dios nuestro Señor, que nos permite estar en este tipo de situaciones junto a nuestra familia espiritual. Vamos a la palabra. El título que quise darle a esta palabra es El diseño que resiste. Y esto se encuentra en el Salmo 139. Es un salmo de varios versículos, pero vamos a introducir, o por lo menos vamos a tratar de concentrarnos en algunos versículos de este salmo, que es el versículo 13, el 15 y el 16. ¿Ya? ¿Qué piensa usted cuando hablamos de un recién nacido, de un bebé? Decimos, ¡ay, qué lindo y qué rico! Que nos imaginamos inmediatamente una criaturita pequeña, ¿verdad? Y al decir un recién nacido, usted seguramente, y yo como madre, aquí hablo a las mujeres, piensa inmediatamente en sus propios hijos, lo que significó para usted ver a sus hijos recién nacidos. Una experiencia inolvidable, una experiencia maravillosa para las mujeres, que somos las dadoras de la vida, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un recién nacido, sin duda pensamos inmediatamente en los nuestros. Y seguramente mis hermanas, me refiero a ustedes, cuando usted tuvo a cada uno de sus hijos, miró, revisó cada parte del cuerpo de su hijo cuando usted lo tuvo en sus brazos. Quizá no en el momento, pero después ya pudo ir viendo sus deditos, viendo sus orejitas, viendo sus patitas y todo lo que, revisando cada parte pequeña o grande de este bultito pequeño, que eran nuestros hijos. Y este ejemplo nos sirve también para introducirnos en la palabra que en esta tarde, en este tiempo, tengo para ustedes. Decía, el diseño que resiste. El Salmo 139 es un salmo de la autoría de David. Y David lo conocemos en muchas facetas de su vida, en muchos tiempos, en que la palabra nos muestra partes importantes de su propia vida. Pero aquí en este salmo, David hace un examen acabado de su propia vida, de él, ¿cierto? Como en las diferentes etapas que a él le tocó vivir. Destacando, el nombre de este salmo dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y David destaca en este salmo la omnipresencia de Dios en su vida. Desde pequeño, ¿cierto? Dios lo cuidó, lo guardó allí como un simple pastor de ovejas. Desde este tiempo en que él era algo insignificante, después cuando él ya fue un joven, después cuando fue llamado por el Señor y cuando definitivamente se convierte en el rey de Israel. Ahí está la omnipresencia de Dios en la vida de David. Desde pequeño, joven, adulto, como un rey, como un hombre importante. Después que no era nada. Y la omnisciencia de Dios
la sabiduría de Dios para guiarle, para conducirle, con aciertos y desaciertos, con errores y con cosas positivas también, pero que estaban manifestadas en la vida de este hombre que la Biblia nos habla tanto de él, que tenemos la mayoría de los salmos son de su autoría. Entonces tenemos mucho que decir de él. Él hablaba de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios en su vida en este salmo. Y como dije anteriormente, la Biblia nos muestra mucho de él, como niño, como joven, como adulto, con errores, con cosas tan tremendas como las que le conocimos, por ejemplo, en el Salmo 51, en el Salmo 32, en donde él reconoce abiertamente su falta, su pecado. Porque para los más estudiosos hemos de entender que él cometió muchos pecados delante del Señor, ¿ya? Pero también fue muy abierto y la palabra en los salmos nos habla acerca de las formas como él le decía al Señor que lo limpiara, que lo lavara de su pecado. Decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice uno de los salmos, de forma muy fuerte. Y decía, lávame más y más de mi pecado, límpiame, lávame, Señor, con hisopo, límpiame de tal manera que todo este pecado que hay en mí pueda ser limpiado y pueda desaparecer. Voy a leer los versículos que a nosotros nos interesan para poder hablar acerca de David. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice el versículo 13. En estos textos, David reconoce que Dios había puesto su mirada en él. ¿Desde cuándo? Desde cuando él era un niño, un pastor de ovejas, cuando él fue un joven, cuando él fue un rey de Israel. No, él entiende que Dios lo había mirado mucho antes y que Dios había puesto su mirada porque dice, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Dice que mi embrión vieron tus ojos, decía David. Y él entiende, a la luz de lo que nos dice esta parte del Salmo, que Dios había puesto su mirada mucho antes de que él pudiera siquiera entenderlo. Dios ya tenía un objetivo para la vida de David. Y en esta idea, nosotros también pudiéramos hacer el ejercicio que David está haciendo en el Salmo 139. También decir que somos hijos del Señor, que le conocimos. Usted y yo tenemos una experiencia con el Señor. Una experiencia quizás de niños, algunos conocieron al Señor porque en su hogar todos eran hijos de Dios, o quizás como adultos, como joven, muchos de nosotros, o como adultos, muchos de nuestros hermanos han llegado a las iglesias con sobre 60 años, 70 y a lo mejor mucho más, pero todos hemos tenido una experiencia con nuestro Dios. Hemos conocido, al igual que David, al Señor. Y como David también hemos tenido infinidad de experiencias, buenas y malas. Y aquí no estoy hablando de lo malo que Dios pudiera haber hecho, sino que estamos hablando de las buenas cuando nos sentimos bendecidos por el Señor, pero para nosotros experiencias negativas cuando algo no está bien y le clamamos al Señor y queremos que Él revierta aquella situación negativa, y definitivamente el Señor lo hace porque nos ama. Pero al igual que David, pudiéramos nosotros en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia espiritual, ir más allá y decir también, como David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Señor, tú viste mi embrión allí, en lo oculto, donde nadie podía ver, donde ni siquiera la medicina puede llegar a experimentar. Quizá la medicina llega a través de un escáner,
de una resonancia, a través de una ecografía, ¿cierto?, que se le hace a las mamás, pero ver definitivamente cómo es ese proceso de gestación de un ser humano, ese proceso solamente Dios lo conoce. Entonces, al igual que David, podríamos ir más atrás y pudiéramos también entender que Dios también tenía su mirada puesta en cada uno de nosotros y que su amor, su misericordia, sus cuidados y sus bendiciones también nos han asistido hasta este momento, hasta este instante en que quizá tenemos 50, 60 o los años que tengamos, la mano del Señor ha estado con nosotros. Por lo tanto, los ejemplos de David y los ejemplos que estamos sacando de nosotros mismos nos permiten asegurar que fuimos diseñados por Dios, que fuimos diseñados por nuestro Dios. Quedémonos con aquello, entendiendo que fuimos diseño de Dios. Yo le voy a llevar a otra palabra, a una definición, que fue una palabra que yo escuché hace unos años atrás, y que es la palabra resiliencia. Y cuando se refiere a algún tipo de material, dice que es la resiliencia de un material, es la capacidad que tiene éste para que, sometido a grandes presiones, jamás pierda su forma, volviendo a su estado original. Es un material que puede estar sometido a grandes presiones, calor, frío y otras más, pero que definitivamente y que incluso puede perder su forma, pero vuelve a su estado original. Esa es la resiliencia de un material, pero la resiliencia de una persona, ¿a qué se refiere? Más o menos a lo mismo. Capacidad, ¿cierto?, que tiene una persona para superar toda adversidad y todo tipo de tropiezo, proyectándose íntegramente hasta el futuro, hacia el futuro de buena manera. Repito, la resiliencia en los seres humanos es la capacidad que tenemos para superar cualquier adversidad y todo tipo de tropiezo, proyectándonos íntegramente hacia el futuro de manera positiva. Fuimos diseñados por Dios, usted lo sabe, y el diseño de Dios, mis hermanos, es perfecto. El diseño de Dios no tiene fallas. El diseño de Dios es lo que Él quería, lo que proyectó y en lo que resultó ese proyecto, pero de forma perfecta. ¿Y por qué hablé de la resiliencia? Lo que significa, por lo menos a lo que a nosotros nos interesa, que es lo de las personas, porque habla de superar adversidades, tropiezos y un montón de dificultades, pero que eso mismo hace que tome fuerza de aquello, de esa molestia, de esa carencia que a lo mejor tuvo, y se levante y se proyecte hacia el futuro de forma positiva. El Señor quiere que nosotros seamos resilientes. ¿Sabe que la resiliencia significa también resistir? Y nosotros, los hijos del Señor, mis hermanos, debemos resistir toda cosa que pudiera venir a nuestra vida. Lo mismo que estamos viviendo hoy día, mis hermanos. Yo les insto, yo les animo, yo les invito a tomarnos del Señor, de tal manera que podamos resistir, resilientes a esto que nos está sucediendo, para que cualquiera sea la presión a la que estamos sometidos, de incertidumbre, a lo mejor, mis hermanos, de dudas, de temor de enfermarnos y de muchas otras cosas que a lo mejor nuestra mente a veces vuela de forma tan rápida, que ninguna de estas cosas, mis hermanos, nos hagan perder el material del cual fuimos hechos, porque fuimos proyectados, fuimos diseñados por Dios mismo. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege, porque sabe que usted un día estuvo en el pensamiento del Señor, no cuando su mamá se dio cuenta que usted estaba embarazada, o cuando yo me di cuenta que estaba embarazada, sino que mucho antes. Dios ya había puesto su mirada en usted y en mí,
Y el Señor ya tenía un proyecto santo, un proyecto que usted ahora lo ve con claridad. Usted ahora me puede decir sí, porque ahora entiendo que el proyecto de Dios era para que yo un día le conociera. Y muchos hermanas han comentado experiencias muy tristes de cuando eran pequeños, o que incluso no había ninguna expectativa de vida en ellos. Y que, es más, los médicos habían dado una expectativa casi nula de que pudieran vivir. Sin embargo, cuando Dios proyecta algo, cuando Dios lo hace, cuando Él nos ha visto ya, desde el vientre de nuestra madre, estábamos guardados para que un día le conociéramos, el Señor quiere que también podamos mantener las formas en las que Él nos quiere ver. Resilientes a toda cosa que pudiera venir. Resilientes y durables y resistentes a todos los embates que la vida, mis hermanos, como hijos del Señor, en algún momento nos va a presentar. Porque convengamos en que la vida del cristiano no es una vida fácil, no es una vida en la que tenemos que andar, ¿cierto?, caminando sobre plumas o sobre las nubes. No, es una vida llena de escollos, de dificultades, de molestias, de cosas que van afectando la vida, pero que de ninguna manera, mis hermanos, nos deben hacer perder de vista lo que Dios quiere provocar en nuestra vida. Resistencia a todas estas cosas, resistencia de la mejor manera. No esa resistencia, hermanos, de poder mantenerme a regañadientes aceptando lo que viene en mi vida. No quejándome, ni llorando, ni lamentando, sino con la seguridad, sino que con la convicción cierta en mi corazón de que aquel que puso su mirada un día en mi vida, me va a guardar también, me va a cuidar, me va a ayudar para que mi vida pueda ser bendición. Porque, mis hermanos, el Señor no se equivoca cuando nos llama. Si el Señor puso su mirada en usted antes de que siquiera los nuestros supieran que estábamos en vías de estar en esta vida, el Señor sabía por qué. Y el Señor tenía un propósito para cada uno de nosotros. Y sabe que David, él hace esta reflexión y dice: Señor, tú me miraste en el vientre de mi madre, tú me cuidaste, tú me proyectaste, Señor. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Y hay una alusión de este texto más hermoso y dice: tú me bordaste, Señor, en el vientre de mi madre. Tú me hiciste de una forma tan perfecta, Señor. Tú me bordaste mis ojos, bordaste mis labios, bordaste todo mi cuerpo y lo hiciste de forma tan exacta, tan perfecta y tan linda que lo que menos puedo es bendecirte, decía David. Por eso, cuando él ha entendido, cuando David dice que el Señor lo formó en el vientre de su madre, que lo bordó allí en lo más íntimo de los lugares, ¿cierto?, donde se gesta un bebé, él también decía: tú, Señor, me has examinado y conocido. Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Decía: has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Quién de nosotros no pudiera decir esto? ¿Quién de nosotros, mis hermanos, a la luz de lo que ya David nos estaba diciendo anteriormente, si Dios nos ha gestado de esa forma tan maravillosa, oculta de todo aquello, pero guardados y protegidos por Él, no podemos entender también que el Señor nos conoce de una manera tremenda, que el Señor nos examina, que Él nos conoce, que Él entiende nuestra vida desde siempre? ¿Y quién no pudiera también dar por hecho que el Señor conoce todos nuestros caminos? Para el Señor, mis hermanos, no hay parte de nuestra vida que sea oculta, porque todo lo conoce. Si fue capaz de vernos y entretejernos allí en lo oculto, en la parte más guardada de nuestras madres, ¿cree usted, mis hermanos, que el Señor no conoce nuestros caminos y que aún la palabra a lo mejor no está en nuestra boca cuando Él ya la conoce y sabe lo que vamos a decir? Por eso dice: Señor, tú la sabes toda. Y dice algo más tremendo aún: detrás y delante me rodeaste,
Me cuidaste, me protegiste, Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Sobre mí pusiste tu mano. Sienta usted, hermano, que este tiempo que estamos a lo mejor guardados al interior de la casa, el Señor está poniendo su mano en cada uno de nosotros, en cada uno de sus familiares, hasta de las cosas más pequeñas que nos pudieran suceder. Todo esto es una seguidilla de bendiciones que el Señor guarda y protege para nosotros, que el Señor examina cuidadosamente y las hace en bendición de nuestras vidas. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado para mí, Señor. Alto es, no lo puedo comprender. No podemos entender, mis hermanos, las misericordias del Señor. Nunca, quizá vamos a terminar nuestros días en la tierra tratando de entender estas misericordias que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque alguien más dijo que estas misericordias se renuevan para nuestra vida cada día y que son tremendas y que son cada día nuevas, así como lo es cada amanecer. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande, Señor, decía el expositor de esta palabra, grande es tu fidelidad. Por lo tanto, el diseño que resiste es usted y yo. Resiliencia que resiste. Resistamos, pero no de mala manera, no a regañadientes, no con un quejo en nuestro ser, sino que sabiendo que alguien grande, alguien poderosísimo, que fue capaz de verme en el interior de mi madre, es el que guarda y protege mi vida. Resistir. ¿Pero resistir de qué? Lo que seguramente también Pablo, y a la luz de su propia experiencia, él podía decir que en el Señor somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo pudo expresar y decir que somos en el Señor más que vencedores, hermanos, pero más que vencedores no por nuestras capacidades, no por nuestro intelecto, no por lo que yo pudiera haber aprendido en una universidad, sino que en Cristo, en el Señor, en este conocimiento y en este llegar a entender de forma tan clara que nuestra vida le pertenece al Señor, que somos diseño de Él, que Él un día proyectó. Él sabe por qué. Él, en su soberanía, sabe por qué. Usted y yo fuimos proyectados para poder tener lo que hoy día tenemos, para estar donde estamos y para hacer todo este camino y este trazado que definitivamente el Señor provoca en nuestra vida. Trazado, mis hermanos, que es guiado por Él. Él no descuida, Él no desconoce, Él no olvida lo que trazó, Él no olvida lo que cuidó. El Señor no olvida aquello. Por lo tanto, nuestra única forma de gratitud es bendecirle, es reconocerle, es servirle como usted pudiera, hermano, servir al Señor, hablando de Él. No sé, contándole a alguien todas las misericordias que Él tiene para con su vida, hablándole especialmente a aquel que no conoce de Cristo, cómo Él ha trazado, ha cuidado, ha protegido su propia vida. No tenemos más que agradecer al Señor, porque Pablo decía, con el Señor somos más que vencedores. Pudiéramos a lo mejor pasar por tantas cosas, por peligros, por espada, por dificultades, pero definitivamente Pablo terminaba diciendo que ni lo alto ni lo profundo, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar de este amor del Señor
que Él mostró a nuestra vida, mis hermanos, mucho antes que usted y yo siquiera nos hubiéramos imaginado. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, porque un día estuvimos en tu proyecto y este proyecto tuyo, Señor, es santo. Señor, nuestras propias vidas deben ser vidas que te alaben, que te agraden, que te bendigan, que te honren y que declaren cada día, sin perder un día, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro ayudador y que en tus manos, Padre amado, y que en tu proyecto, como decía Pablo, somos más que vencedores. Gracias infinitas, Padre, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque cuando escuchamos estas palabras, Señor, que están impresas en este mensaje de la Biblia, ahí podemos entender, Señor, que tú no te has equivocado, que todo lo que tú haces es bueno y que cada cosa que suceda en nuestra vida está siendo guiada, guardada y protegida por este arquitecto perfecto que tenemos, que eres tú, Señor, que nos has diseñado de una forma hermosa y en donde quieres, Padre amado, que cada detalle que tú has planeado para nuestra propia vida pueda ser de bendición. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Oramos.